Aplauso. Y Aura Rosa, también su esposa, que aquí está enfrente. Este va a ser como un temita un poco raro. Siempre preparamos unas charlas como actualizadas a lo que vivimos como ministerio. Pero hoy quisiera como que camináramos juntos en un viaje que todos vamos haciendo de nuestra propia vida, con nuestra propia familia y con nuestras propias realidades, nuestros propios problemas, nuestros propios conceptos, nuestras propias debilidades, nuestros propios temores, nuestras propias batallas. Todas las familias tienen estas dificultades, señora, y a veces con los hijos, a veces la salud, otras veces con un cónyuge que anda despistado y que el cónyuge anda haciendo cosas que conspiran contra la buena andanza de un matrimonio. La pareja que pasó a orar aquí, nuestros hermanos Cristian y Vanessa, se hirieron profundamente y Cristian tuvo que perdonar el adulterio de ella y ella tuvo que perdonar el adulterio de él. Pero con Toño fue igual y hubieron también crisis ya de orden de violencia física. Todos los matrimonios van a tener problemas siempre de este tipo, me refiero, problemas graves, siempre que Jesús no es el centro de sus vidas. Cuando Jesucristo es el centro de nuestras vidas, vamos a seguir enfrentando problemas de otro tipo y lo vamos a resolver de otra manera. Yo preparé este temita cuando esta falta de fe que a veces suele ocurrir en nosotros da lugar a las dudas. Hemos estado atendiendo a algunas parejas, hemos visto algunos pedidos de oración de algunos hermanos, oren por mi matrimonio que estamos pasando dificultades. Hemos ido a atender a algunos amigos y algunas amigas que quieren tomar decisiones en medio de la confusión, en medio del enojo, en medio de la ira. Quieren tomar decisiones, gente que se está cansando por ciertas actitudes flojas de los esposos. Yo creo que una esposa, Livia, bienvenida, César, una esposa siempre está esperando una guianza firme de un esposo. Y cuando el esposo anda fluctuando, así como fluctúa la fe, la firmeza del esposo, también emocionalmente esto daña a la esposa. Y entonces vos comenzás a ver que hay ciertos desajustes de orden. Primero aparecen los emocionales, pero en el fondo lo que subyacen son los conflictos espirituales. Un poquito quería hablar de esto yo, pues, Rodolfo, creo que vamos a... Listo. Un poquito vamos a hablar de este tema partiendo de que nosotros como un ministerio cristiano creemos que la palabra de Dios es absoluta. No es una verdad que se racionaliza o que se relativiza, eso quiero decir, que para nosotros lo que la palabra de Dios dice es algo incuestionable y es una verdad absoluta, pero además es inconmovible, es eterna, no cambia porque no hay una moda. Hoy la palabra tiene valor y dentro de 10 años se tiene que adecuar al mundo, no es así. La palabra de Dios no cambia, el propio Jesús se encargó de decir que los cielos y la tierra iban a pasar, pero que su palabra no pasará. Por eso para nosotros es eterna y es toda poderosa. Romanos 1, 16 dice: no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Tiene ese poder de Dios para transformar y no hay ningún error en ello, por eso creemos que es inerrante. Yo pongo esto porque para nosotros esto es una verdad absoluta, no negociable. Nosotros partimos de esta base para poder enfrentar nuestra vida. Sin embargo, esto que cuando estamos sentados aquí en una charla y se nos pregunta, ¿ustedes creen que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. ¿Y que es eterna? Sí. ¿Que es una verdad? Sí. Pero cuando vienen los problemas, a la hora de la verdad, a la hora de las dificultades, nosotros empezamos a cuestionar, empezamos a razonar, empezamos a dudar. Por ejemplo, alguien pregunta, ¿y será que este era el esposo que Dios tenía para mí? Y se lo pregunta 20 años después de estar casada. ¿No crees que es un poquito tarde para que estés preguntando esa tontería?
5 chigüines y todavía, fíjese que yo tengo una duda. Voltea a ver para atrás 5 cipotes y se te van a calmar las dudas. ¿Qué me estás preguntando después de 10 años de casado? Es que como ahora estamos teniendo problemas, ¿y quién te ha dicho que porque tenés problemas Dios no está en medio del matrimonio? Ciertamente en el mundo tendrán, se nos olvida esa parte. Y a ustedes se les ha concedido el privilegio no solo de que crean en Jesucristo, sino que sean capaces de padecer por Él. Se nos olvida. Filipenses 1:29, se nos olvida las partes donde hay momentos en que nos dice regocíjense cuando estén en prueba. Santiago capítulo 1, regocíjense. Nadie, lloramos, nos estremecemos y comenzamos a dudar cuando estamos en esos momentos, ya sea la salud, la finanza, el matrimonio, la familia, en este caso los hijos. Ya, pero nunca los problemas se han agudizado como en la situación actual. Es decir, vos ves ahora unas agresiones que hace 20 años no mirábamos. Yo no sé si yo fui, no recuerdo ni por qué, pero salí, fuimos a comer y le digo a la negra, vamos a dar una vueltecita por la plaza. Y yo todavía sigo espantado de ver la cantidad de gente joven confundida acerca de la verdad de su sexo. Quiero ser lo más suave posible con este tema. Sé que toda esa confusión es una depravación sexual y es una actividad demoníaca en la mente de todas esas personas confundidas. Lo digo claramente. Para Dios es una depravación. Es más, la palabra que comúnmente se repite es abominación a los ojos de Dios. Es el degenerado que cambia el uso sexual de una mujer por el de un hombre, o una mujer que cambia el uso del hombre por una mujer. Eso lo dice Romanos en el capítulo 1 y lean del versículo 27 en adelante. Y vas a ver y te encontrás con una cantidad de personas tomados de la mano, con unos colores todos raros y te miran como retadores. Porque para mí, discúlpenme pues, pero me confieso con ustedes, para mí eso es extraño, abominable e indeseable para mí. Ahora, si Él lo quiere ser, que lo haga. Lo que no admito es que quieran inducir a niños. Eso sí no lo... Yo puedo respetar que usted sea indecente, depravado, ese es problema suyo. Ahora, lo que no puede ser es callarme y decirme lo que deje de decir lo que dice la Biblia. Eso sí no lo voy ni a transar con nadie, con ningún gobierno, con ninguna iglesia, con ninguna religión, con ningún grupo. Por eso, para nosotros, esta es la verdad, la palabra de Dios. Y yo digo, la familia está afectada. Y luego Obra Rosa, pero lo extraño es que comienzo a ver chavalos de 16 años, 14, 15 años, y una cantidad de señoritos. Y todo, ¿me entendés? Con esta película que hubo, pues, de Barbie. Y yo pensé que iba a ser un desfile de niñas, de chavalitas de 9, 10 años, era como un montón de peluche, de muñequitas, y me encontré con una sorpresa, andaban muñequitas pero de otro tipo. Vos ves que la familia está en una situación bien complicada y aquí es cuando nuestra fe es estremecida, entonces comienzan a surgir los temores y ahí, ojo con lo que voy a decir, nos metemos en problemas mayores. Si estás en problemas tomado de la mano de Jesucristo, vas en buen camino y vas rumbo a la salida. El matrimonio que piensa que no tiene problema o cree no tener problemas sin Cristo, ese está en gravísimos problemas. En gravísimos problemas. Por eso dijimos la semana pasada que la ignorancia es un grave problema. Por eso cuando nosotros comenzamos a dar lugar a los temores, las promesas de Dios empiezan a ser menos ciertas en nuestro corazón y pareciera que las mentiras venidas por las circunstancias y por el debilitamiento de nuestra fe, cobran mayor fuerza en nosotros. Dios da promesas de bendición amorosa a sus hijos y en algunos casos incondicionales. Ciertamente te bendeciré. Esta es la bendición de Abraham que recae sobre los gentiles. La vamos a ver. Somos herederos por medio de la fe. La única condición de Dios para nosotros es creer. Y esas bendiciones, lean lo que dice Gálatas 3, 13 y 14. Miren lo que dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley.
Nosotros leemos eso y nos quedamos tranquilos. Yo quisiera que ustedes hoy vayan a leer el capítulo 28 del libro de Deuteronomio y se van a espantar. Maldito en tu entrada, maldito en tu salida. Maldito cuando duermas y descanses, maldito cuando trabajes. Maldito en el campo y maldito en la ciudad. Maldito en todo lo que hagas. Maldita tu arteza de amasar. Y vos ves lo que era la maldición que había antes sobre las personas. Maldito el vientre de tus ovejas, de tus cabras y de tus vacas. La tierra no te dará nada, la tierra será de hierro y el cielo será de bronce. Pedirá lluvia y te caerá ceniza y polvo. Es decir, un fracaso horrible. Y te voy a castigar con enfermedades terribles. Y comienza una lista de enfermedades espantosas. Incluso ahí sale descrita la paranoia. Huirás sin que nadie te persigue. Vas a andar con miedo de la gente. Con miedo de cosas que no existen, más que en tu imaginación, en tu mente totalmente alterada. Te voy a herir con enfermedades incurables. Y cuando vos ves eso, el vientre de tu mujer afectado también. Y nosotros solo leemos una línea. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Pero esa maldición de la ley, la que no tiene efecto sobre nosotros, ni ninguna autoridad, porque Cristo nos liberó en la cruz del Calvario. Eso nosotros lo vemos y no lo hemos entendido en nuestra vida, porque por ignorancia le estamos dando cabida a que estos espíritus inmundos que ya fueron derrotados en la cruz del Calvario tengan derecho sobre nosotros. Qué importante es entender que esta maldición de la ley tiene el precio de haberse hecho Cristo mismo maldición por nosotros, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Esto es, miren, esto si lo leyésemos con un sentido profundamente espiritual, con revelación del Espíritu Santo, esto es para que viviésemos nosotros eternamente agradecidos de nuestro Salvador Jesucristo. Vos sabés el espanto que Él sufrió por cada uno de nosotros para redimirnos de esto, para que eso no tenga autoridad. Y luego dice, para que en Cristo, Jesús, en Él, la bendición de Abraham nos alcance a todos nosotros, los que somos gentiles, es decir, los que no venimos del pueblo de Israel, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. ¿Ves la importancia que tiene la fe aquí? Por eso Dios te da esta promesa que viene transitando a través del tiempo. Por eso yo digo que cuando nosotros vemos lo que Abraham hizo, debemos de aprender de él para acompañar este viaje que yo le decía. Es lo que hoy le propongo. Hagamos este viaje con Abraham y vamos viendo lo que Abraham decía y cómo Abraham respondía, y vamos preguntándonos, así estoy respondiendo yo, así respondí yo, o en los errores y en las decisiones equivocadas y los pecados que Abraham cometió, los estoy cometiendo yo, porque eso me da una pauta para ver el daño que me puede ocasionar. Primero, Abraham abandona la casa. Aquí hay un montón de matrimonios que estábamos viendo y ahora me compartía, que hay matrimonios que están en crisis, precisamente unas personas que fue a aconsejar, porque hay una intromisión familiar tremenda. Es decir, es bien difícil, yo no digo que no asistamos a nuestros padres, pero es bien difícil que un matrimonio salga adelante cuando la suegra está metida queriendo gobernar la casa del yerno y de la hija. No se puede. Querida suegra, yo la quiero mucho, pero si está un poquito más largo, la quiero más. Yo disfruto, pues, con mis suegros salgo, compartimos, todo lo que ustedes quieran, pero en la casa, las decisiones de nuestro matrimonio las toma esta señora y yo. ¿Nos pueden aconsejar? Claro que nos pueden aconsejar. Lo que no pueden estar pretendiendo que su consejo se vuelva una orden para nosotros y que estén a cada momento diciendo lo que tenemos que hacer. Eso no es así. ¿Y sabes cuándo se da esto? Cuando hay personas que tienen dependencias económicas de los suegros. Como hay dependencia económica, entonces también hay una dependencia moral, emocional, y termina siendo una dependencia espiritual. Por eso, queridos hermanos, a los mantenidos por los suegros no les va bien.
Si usted trabaja y vive en su casa, el suegro no tiene por qué llegar a la orden superior. Esta casa es mía y aquí yo proveo. Usted manda en la suya. Se acabó. Yo fui bien grosero y un día le dije a mi suegro que ya tenía 9 burros para que los educara como quisiera. Yo era un atrevido. Porque me di cuenta que había llegado a bautizar a un niño cuando yo era ateo. Y me dijo, mire, ese hombre que vino allí me lavó la cabeza en la iglesia. Me dijo el chaval que tenía ya 3 años, Aminto. Pero Aminto era como una lora, hablaba todo de chiquito. Y entonces entró un sacerdote a visitar al papá de Aura Rosa y me dice, él fue el que me lavó la cabeza, papá. ¿A dónde? Le digo, me lavó la cabeza y me echó agua y me lavó, me dice, allá en la iglesia. Y yo me di cuenta que habían bautizado al niño sin decirme nada. Y regañé a Aura Rosa y le respondí mal a mi suegro y me vine para la casa. Pero yo tenía mi casa. Si yo he estado en la casa de mi suegro, probablemente hubiera tenido que agachar la cabeza. Ahora, ese caso lo pongo como un ejemplo extremo, pero hay suegros que se meten todos los días en un montón de casas. Mirá, Abraham salió de su parentela, se fue a una tierra desconocida, pero fue obedeciendo a la voz de Dios, no al miedo. Ahora hay gente que se está yendo por temores, por angustias económicas, no porque están obedeciendo la voz de Dios. Incluso hemos sabido de parejas que se van en contienda, donde él se va sin el consentimiento de ella, o ella se va sin el consentimiento de él, y no hay acuerdo en esas parejas. Y la Escritura dice, Mateo 18, 19, bueno que hoy lo lean las esposas, si 2 se ponen de acuerdo y orando piden, si creen lo que están pidiendo, les será hecho. Ya está. Pero si 2 se ponen de acuerdo, usted mire, este es el viaje de Abraham. Y hemos dicho, y me detengo un momentito, que en el mundo espiritual la obediencia es algo clave para obtener las victorias, para obtener esas bendiciones, ese favor de Dios. Y es una expresión que yo tengo de la fe y de la confianza en el amor de Dios, en su palabra y en su fidelidad hacia mí. O sea, ¿cómo hago para mostrar que yo te amo y no te obedezco? Si el propio Dios es el que dice en Juan 14, 15, si me amáis, obedeced mi mandamiento. La obediencia es una expresión del amor. Por eso una esposa que dice que ama al esposo y no le hace caso, eso es puro cuento. Se lo vuelvo a decir, señora, las miro calladas y serias. Si no le gusta la charla es porque está bien buena. La mujer que dice que ama al esposo y no le hace caso, ese es un amor falso, es un amor novelesco, es un amor de novela mexicana. En mi tiempo decíamos eso es de Corintellado, una escritora que vos comprabas la revista y salía un chorro de lágrimas de la revista. Eran unas novelas lloronas. La obediencia es una expresión del amor y en el mundo espiritual esto es clave, porque el que ama obedece. Sin fe yo no puedo agradar a Dios. Nosotros vivimos por fe, no vivimos por vista. Por eso la fe, que es mi confianza en Dios, es clave en el mundo espiritual. ¿Cómo vive usted? Por fe. ¿Cómo es salvo usted? Por fe, por la gracia, mediante la fe. ¿Cómo andamos? ¿Por vista o por fe? Por fe. ¿Usted puede agradar a Dios sin fe? Imposible. A Dios es imposible agradarlo sin fe. Hebreos 11:6. Entonces, si usted está viendo, cuando nosotros dejamos de creer y de confiar, entonces aquí empezamos a razonar y a temer. Y aquí es donde comienza el conflicto y le vamos dando cabida a nosotros, porque vienen un montón de preguntas de las circunstancias que nos rodean. Por ejemplo, miren, una señora estábamos aconsejándole y decía, pero es que usted cree que es vida esta. Que yo esté viendo, que a mí me da unas cositas para comprarme, pero que a alguien de su familia le da no sé cuántos miles para que se vaya a comprar un carro. Y la señora estaba resentida. Por supuesto que no es correcto que su esposo haga esto a espaldas de su esposa. Por supuesto, pero la persona no está entendiendo que Dios desaprueba esa acción. Y en lugar de estar diciendo, Señor, mire lo que está haciendo, esto no es correcto.
y yo le pido en el nombre de Jesucristo que usted enderece a mi esposo. Entonces yo comienzo a dudar de que si Dios me estoy yendo, de que si Dios no me escucha, de que si Dios aprueba eso. Ya dijo que no lo aprueba, que el hombre debe tratar a la mujer como un vaso más frágil, que entre nosotros no deben haber secretos. Por eso es que es importante ver la enseñanza de Abraham. Abraham para nosotros es la figura más clara de ese tránsito que viene de la fe a los temores y después se mete en gravísimos problemas. Vamos a ir caminando juntos. Miren Génesis 12 del 1 al 6. Esta es la gran bendición para Abraham. Miren qué hermosa bendición. Primero le dice, te vas de tu tierra, aquí está la orden. Y fíjense los varones, deja a tu padre. Pero hay unos como piensan que no dice, a su madre sigue metido bajo las naguas de la suegra o bajo las naguas de su mamá. Y aquí es dejar la casa de tu padre. Recuerden que en la antigüedad la figura paterna era la figura de autoridad de toda la familia. Es decir, deja a este que es el referente de autoridad y te vas aparte. Y viene ahora la bendición. ¿Qué voy a hacer de vos? Una nación grande, te voy a bendecir, voy a engrandecer tu nombre y ojo con lo que sigue. Y serás de eso es para ustedes, porque acabamos de leer que la bendición de Abraham recae sobre los gentiles. Pregúntese cuánto se siente que son bendición para otros. No la he recibido yo ni la mía y voy a estar pensando en otro. Esa es la mentalidad de nosotros. Es que usted no sabe, estoy pasando el Niágara en un taburete y ¿quién te está diciendo que tu circunstancia anula la bendición? ¿Quién está diciendo eso? Por eso debemos de preguntarnos de dónde vienen estas quejas de nosotros. ¿Qué propósito tienen en nuestra fe? ¿Cuál es el origen de estos temores? Le dice, voy a bendecir a los que te bendigan y a los que te maldigan los voy a maldecir. Y serán benditas en ti. Perdón, lea ahí. Leámoslos todos. Leámoslo otra vez como con ganas. Ahora, si esto no lo incluye a usted, explíquemelo, si alguien tiene duda. Aquí dice toda la familia de la tierra, al menos que como ahora están de moda los ovnis, hay aquí algún marciano. Pero ahí estás viendo vos a todas las familias de la tierra, eso incluye a tu familia. Y la bendición es esa que está allí, te va a arraigar. No sos un desarraigado, no sos una persona que andas de una casa a otra casa, de un matrimonio a otro matrimonio, de una familia a otra familia. Qué horrible cuando nos compartió una muchacha, que hay un pobre muchacho de 14 años, ¿qué pasa? 3 meses en un país suramericano, otros 3 meses en Nicaragua y otros 3 meses en Holanda. Se vuelve a venir y vuelve a viajar a ese país suramericano. Ahí en Colombia, después otros 3 meses a Nicaragua. ¿Vos te imaginás estar viviendo y acomodándote en 3 familias? El corazón de este muchacho no se siente arraigado en ninguna parte. ¿Cómo crees que va a crecer él? ¿Qué imagen de padre, qué imagen de estabilidad tiene? ¿Cómo puede él decir, yo tengo un padre que me dio estabilidad? Si hoy vivo en la casa de mi abuela, mañana en la casa de mi mamá y paso mañana en la casa de mi papá. Y aquí no me quiere mi padrastro y allá no me quiere mi madrastra. ¿Cómo crees que puede estar el corazón? Y aquí te dice el Señor, yo voy a arraigarte, yo te voy a bendecir. Y sigue narrando y le dice, se fue a Abraham como el Señor se lo dijo, pero ya comienza un problemita, se llevó a Lot. Porque nosotros siempre tenemos algunas cosas para no cumplir como es. Voy a aprovechar para contarles una historia. Miren, a ver, solo 2 minutos. Miren, yo tengo un montón de chaquetas, porque cuando yo estaba chavalo, yo era enamorado de la chaqueta. Y yo quería tener una chaqueta Levi's, pero no tenía reales para comprar. Y un día ahorré y le dije a un primo mío, que lo quiero mucho, Julio, vendeme tu chaqueta, le digo. Entonces, usada, pues, una chaqueta blanca y él tenía una azul. Yo quería la blanca, él me dijo, no, la blanca no, la azul. Pues yo qué pierdo, pero es Levi's. Y Tomás, pues, y me la dio y me la compré. Y yo he tenido ese no voy a decir anhelo de tener un montón de chaquetas, pero esa atracción por las chaquetas.
Hombre, por esas cosas de la vida, y lo digo, a nadie se le ocurra aquí pensar que estoy diciendo regálenme una, ni se les ocurra, tengo como 20. Mira, gente que no conozco, fíjate don Luis que le tengo un regalo, cuando voy a ver es una chaqueta, un montón de gente, excepto Orlando, no crean que Orlando no, es el único que le podría aceptar, después a nadie. Entonces, primo, los relojes igual, entonces figúrense que yo me encontré, uno a veces tiene como cierto apego. Vi a un señor que estaba allí como estaba brisando. Y digo, pobrecito señor, el cieguito se está brisando. Y yo sentí en mi corazón que me dijo, ¿y por qué no le regalas tu chaqueta? Pero era la chaqueta que yo más quiero, la que más me pongo, la que más me gusta y la que más uso. Yo le digo, señor, y si yo mejor le doy para que la compre, pues. Y me dijo, ¿y por qué no le das tu chaqueta? Entonces yo le dije, ¿será que amo poco, señor? Pero yo voy ya pasando, el señor se quedó atrás, y cuando voy llegando a Bioanálisis me dice, entonces no intenté jamás, regresate y dásela. Y yo me regresé y sentí una tristeza en mi corazón, como la que siento ahorita y la pena que siento ahorita. Yo digo, ¿será que somos tan miserables nosotros? Yo tengo como 20, 25 chaquetas sin mentirla, y mejores que la que andaba. Pero con esta tenía un apego. Y le digo, volteo a ver y miro una verde, que era de la negra o de la Pau. Pero es que esto que le estoy contando a mí no me ha pasado, yo no soy tan así. Y le digo, señor, y se lo doy la verde. Y yo sentí que me dijo, ¿y que acaso que es tuya? Pues ladrón, o sea, lo que va a dar una cosa que no es tuya, que yo había regalado a otra persona, a mi hija, porque era de la Paola, ¿no? Al final, para no cansarle, fui y le dije al Señor, ay, no lo encontré. Y yo digo, gracias, Señor, porque me regresé y usted se lo me estaba probando y voy a llevar mi chaqueta. Cuando voy dando la vuelta por el Seminole Plac, el Señor sentado en otro poste. Ay, está. O sea que no se salvó mi chaqueta, pues al final. Se la di. Y le digo a Laura Rosa, vengo triste. Y vengo triste por la chaqueta. Pero vengo más triste por la miseria humana que hay en nuestros corazones. Que despojarnos de una prenda cuando tenés 20 en tu casa y mejores, te cuesta. Imagínense lo que nos cuesta a nosotros hacerle caso a Dios cuando son amores emocionales, cuando son nuestros hijos. No los queremos despegar. Y cuando un hijo está sufriendo, aunque sea por una novia, por un novio, como una vez Belia, que le mando un saludo cariñoso allá a Carazo, llorando y no iba a venir a un seminario. ¿Por qué? Porque su hijo quebró con su novia. Y le dije, preocupate el día que a vos te vaya mal con el chele. Pero porque dos novios quiebren o rompan su relación, ay, déjalo. O se arreglan o se buscan otro. Si el problema es aquí, nosotros construimos matrimonio firmes en Cristo. Noviazgo no. Noviazgo es otra cosa. Yo llegaba un enamorado de la Pau allí, vos lo conocés, rayo y cuarentenado, ¿verdad? Y invitado, observado, revisado, monitoreado, ya, escrutado por todos los lados y aconsejado, amado, recibido, querido, pero un brazo de distancia. Cuando se dio una relación de otra naturaleza más seria, entonces sí, esto es lo que le pasa a Lot. No me desprendo de mi sobrino, no me desprendo de mi casa, y se lo lleva. Ahí se va con él. Tomó pues a Abraham, a Sarai y a Lot, hijo de su hermano, todos sus bienes, el ganado, las personas, y salieron para Canaán. Y pasó Abraham por aquella tierra, de Siquén hasta el encino de Moré, ahí donde moraba el cananeo. Este es un recorrido, búsquelo. Abraham viene viajando de la tierra de los caldeos, de Ur, de Caldea, y va viajando por allí. Miren todas las cosas que pasan aquí. Abraham respondió con prontitud y con obediencia. Ojo, la obediencia fue total. ¿Se fijan cómo condicionamos los planes de Dios nosotros? Brother, anda a perdonar, anda a perdonar. Pero es que mira, anda a perdonar, punto, ya está. No pongas pero en la palabra donde no hay. No le pongas pero en la palabra donde no hay. Y eso es todo. Y a nosotros nos cuesta esto. ¿Por qué es así, Carlos? ¿Por qué es así, Gerardo? ¿Por qué es así?
Porque estamos razonando, porque estamos dudando. Y si no nos movemos en la fe que Dios quiere, nuestro matrimonio no van a ser firmes. Porque usted no puede pretender estar firme en Cristo y dudando de su palabra. No es así. La palabra escrita nos revela a la palabra encarnada. La palabra encarnada, que es Dios. Búscate, por favor, el Salmo 107 en el versículo 20. Voy a explicar esto así. Y lo puedo buscar también en Juan capítulo 1, pero voy a buscar primero el Salmo 107 para que vean la promesa de la antigüedad, cómo es que Dios cumple las cosas y por qué debemos de creer. Por eso, si la charla se termina, bueno, si no también, quiero que se vayan claros de esta cosa. Te digo Salmo, sí, me parece que está en Génesis, ¿no? En Salmo 107, versículo 20. ¿Listo? Ok. ¿La podemos leer todo? Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Esta gente había desobedecido. Lean el versículo, ustedes hagan la tarea. Si ustedes leen el versículo 19, pasate al 19, ahí nomasito, al versículo 19. No, hombre, si solo te vas a regresar el versículo aquí en esta columna. Le mandamos a estudiar 6 años, lo pagamos el ministerio y mira. No te pongas colorado, pero es cierto, hombre, no es posible que... Voy a traer a Nacho, tiene 4 años, ese fiera, mi nieto, ¿oíste? En la computadora es salvaje ese muchacho. Sí, el mismo Salmo. Aclamaron a Jehová, a Dios, en medio de su angustia, y lo libró de sus aflicciones. ¿Te fijaste? Estaban metidos en grandes clavos por desobedientes. Entonces, ¿qué es lo que hace Dios? Envió su palabra y lo sanó y lo libró de su ruina. Ahora andate a Juan. Juan está en el Nuevo Testamento. Cuarto evangelio. Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces él dice, envió su palabra. ¿Te fijaste? Y entonces aquí está la palabra ya enviada. Aquí envió su palabra. Mira qué lindo. O sea, si vos ves la conexión de la Biblia, estamos saltando del año 970 antes de Cristo, 970 años en un salto para que esta promesa se cumpla. En el principio era el verbo, es decir, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Ahí está la palabra. Andate al versículo 14, ahí mismo, en esta línea. Versículo 14. Y aquel verbo se hizo carne, ya está. Él envió su palabra, Él vino aquí a estar en medio de nosotros y nosotros nos ha costado entender esto. Se hace carne y habita entre nosotros. Brother, está en vos, está en mí. Está en nuestra casa. El Santísimo, el Todopoderoso, el que hizo los cielos y la tierra. Ahí está en nuestra casa, créalo, señora. Pues nosotros oímos esto y sí, yo sé que está en la Biblia. Sí, yo lo sé también porque se lo estoy poniendo. El asunto no es si lo sabemos, es si lo creemos. Por eso, qué impactante, ¿qué es esto? Vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Él es verdad. Quiero que te vayas al 4, ahí mismo, el versículo 4. Todas las cosas por Él fueron hechas. ¿Usted cree que para el que hizo los cielos y la tierra, en Él estaba la vida y Él era la luz de los hombres? Ahí donde dice todas las cosas fueron hechas, el 3. Todas las cosas por Él fueron hechas. Sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. No queda duda. ¿Cree usted que puede haber problema para Jesucristo restaurar un corazón? Si Él lo hizo. ¿Usted cree que es problema restaurar una familia? Traer armonía al matrimonio, cuando Él trajo la vida y la luz a todo el universo. Por eso, si estas verdades no las entendemos, va a ser difícil que nosotros peleemos una batalla por el matrimonio en medio de este montón de fluctuaciones emocionales que afectan nuestra fe. Si das cabida a fluctuaciones emocionales a expensas de la palabra, estás pronto a la derrota.
Si por encima de las circunstancias de tus emociones afianzas la palabra de Dios como lo que es verdad absoluta en tu corazón, va rumbo a la victoria. Jesús es el que lo certifica, y lo certifica con su sangre, con su vida, a través de su palabra. Gracias, Rodolfo. Entonces, si volvemos a la charla, yo le digo, esto que estamos viendo aquí, esto que estamos viendo acá, es Abraham que está obedeciendo, Abraham que construye altares, Abraham que agradece, Abraham responde con fe. Y se le aparece Dios y le dice, a tu descendencia le voy a dar esta tierra. Y ahí edifica un altar. Y yo subrayo y le pongo en rojo para llamar su atención. En la casa suya, en la casa que Dios te ha dado, vos has edificado un altar para Dios. O lo que hemos hecho es tener una cantina en nuestra casa como la que tenía yo. ¿Qué es lo que hemos edificado? Porque si nosotros comenzamos a ver esta historia, qué bonita, ¿verdad? Si quiere, entonces mejor les paso una película de Abraham y véanla en su casa y se comen unas palomitas y nos ahorramos este tema aquí. Y yo me voy tranquilo con mi negra a comerme una comida sabrosa por allí. Por lo que queremos aprender. Le digo, Aura Rosa, este es un viaje. De verdad, tu mesa es un altar. Allí tus niños ven cuando vos decís, gracias Señor por esta comida de hoy. Gracias por la salud. Gracias por la vida. Gracias porque usted nos da a nosotros y hay muchos que necesitan. Le estás enseñando a tus hijos a ser agradecidos. Gracias por lo que nos estás proveyendo, Señor. Le estás enseñando que Dios es el que provee para que ellos pongan su confianza en Él. O tus hijos están aprendiendo que el que provee eso es vos, lo cual es bueno para que ellos aprendan a proveer en sus responsabilidades, pero que aprendan a depender de Dios es mejor. Gracias, Señor. ¿Es tu casa una casa de oración? ¿Construyes un altar cuando en la noche, alguna vez a la semana, llamas a tu familia y te reunís con ellos? Le voy a preguntar a la gente del ministerio aquí, levante la mano los que están haciendo los devocionales familiares semanales. Les debería dar vergüenza a ustedes, porque otros se los vengo diciendo a vos, a todos los que son del ministerio, hagan por lo menos un devocional familiar una vez a la semana. Una vez a la semana. A nosotros ahora está llegando Carlos, ha llegado Orlando y Daira, en otros momentos se ha sumado Eduardo, Cristian y Karen, mis hijos, y yo cocino y para mí es una fiesta, porque vamos a hablar de la palabra de Dios, servimos la mesa y servimos el banquete, el altar espiritual. Eso es lo que hace Abraham. Y si vos querés que Dios esté en tu casa, aprendí a hacer de tu casa un altar. Ahí se le apareció Dios y entonces edifica un altar. Este es el viaje de Abraham. Luego pasó a un monte que se llama Betel, la casa de Dios. Bet es casa, él es Dios. Por eso Betlehem, que es Belén, es la casa de pan. Él es el pan de vida. Todos estos nombres tienen su propósito. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre del Señor. Donde vos vayas llegando, en tu trabajo, ahí estaba Abraham, puso su tienda, puso su casa e inmediatamente alaba a Dios y adora a Dios. Lo hacemos en el trabajo. Me dice a mí un amigo, don Luis, mire, formé un grupo de oración de varones en la empresa y un grupo de oración de mujeres. No está la persona acá hoy. Si no lo hubiera mandado a llamar para que testifique aquí. Y me dice, vea lo que ha ocurrido. Uno, que todo el mundo está viendo. Se nos han incrementado las ventas. Ahora, esto es beneficioso para mí, pero es beneficioso para todos los trabajadores, especialmente para los vendedores y confeccionadores que ganan por ello. Segundo, todas las mujeres que estaban involucradas en una red de pornografía se fueron de ahí. Y las que no se fueron, se salieron de los grupos de pornografía. Hay un ambiente laboral sano. Habían 3 personas metidas en droga, fueron liberadas de la droga. Había gente metida en alcoholismo. Aquí está un trabajador, José Luis, así es. Ahí está, y le estamos diciendo a José Luis, ayuda a coordinar ese grupo. Y me dice, mire, hemos visto un ambiente laboral más sano. Y han llegado personas cristianas a trabajar para ordenar mejor esa empresa. Es una empresa modelo que no tiene problema. Yo no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que cada vez que vos llevas al Señor a tu casa, a tu familia, a tu trabajo, Él te bendice, porque esa es su promesa y Él la cumple.
Él tomó una ruta correcta. Te vas de aquí a aquí, Dios le trazó una ruta. Dios tiene un plan para nosotros. Dios tiene una ruta para nosotros. Deja a tu papá y a tu mamá y te unís a tu mujer y los dos serán una sola carne. Y después te vuelve a decir, ya no son dos, ¿oyeron? Son una sola carne. De modo que lo que vos tenés se lo das a Tamara. Y Tamara, él es cabeza tuya. Vos le haces caso. Hay una ruta trazada. Cuando nosotros esa ruta la irrespetamos, cuando alteramos el orden de Dios, se altera el plan de Dios. Se alteran las promesas de Dios. Y esta parte yo la digo con toda firmeza, con toda claridad. Porque es algo que la Biblia lo establece. A veces vos no tenés toda la información acerca de tu matrimonio y las circunstancias. Abraham tampoco. Te voy a mandar a una tierra que yo te mostraré. El plan de Dios se va revelando paso a paso. Pero nosotros a veces queremos que nos diga con quién se va a casar. Yo oigo unos señores que dicen, yo sabía con quién me iba a casar, cuántos hijos iba a tener, a dónde iba a vivir. Bueno, bendito sea Dios, pues yo no dudo de ello. En mi caso no fue así. A mí me impactó una carta de la negra, aparte de las piernas de ella, pues. Una carta que me mandó la negra y me movió el piso. No decía cosas importantes, pero vi la fidelidad, el carácter de Aura Rosa. Y yo le dije a un amigo mío, yo estaba en Bulgaria, ni siquiera había valija diplomática porque no teníamos relaciones. Nos fuimos, relaciones diplomáticas, nos fuimos por Cuba y de Cuba a Canadá con unos trípticos que tenían la foto de Sandino por todos lados y una fotito chiquita de nosotros así. Nos dejaron presos en Canadá. Nos dejaron encanados en Canadá, en Gander, en un lugar, y nosotros con una chaquetita blue jean, y estaba 22 grados bajo cero, 17 grados, 21 grados, no salíamos ni la nariz, sacábamos de donde estábamos, en un hotel, hasta que mandaron una foto más grande de nosotros, porque miraban las fotos de Sandino así de grande, y la de nosotros así de chiquito, y el hombre me decía, no sos vos, me decía, donde miraba Sandino, claro, ahí tuvimos 3 días parados. Y en medio de todas esas dificultades, estoy hablando de finales del 79, comienzos del 80, me llegó una carta de Aura Rosa. Y uno solo. Y en esa carta, y es una carta que no solo expresó amor, yo en esa carta sentí la lealtad. Yo sentí valores. Y yo dije, con esta muchacha me voy a casar. Y los compañeros que estaban me dijeron, vos sos loco, ¿cuándo vas a dejar a aquellas chavalas que tenés en Jinotega? Porque ellos sabían más cosas de mi vida que mi novia, pues. Además, la negra jalaba conmigo, yo con ella no. Así pensaba yo. Bueno, Dios nos juntó, Dios nos trajo, llevamos un viaje. ¿Cuándo me iba a imaginar que yo iba a estar aquí? Si yo era ateo, marxista, con una especialidad en comunismo científico, eché preso curas, no sé cuándo, que le quemé la puerta de la catedral de Matagalpa, y ni me imaginé estar aquí. Yo no conocí este viaje, ahora lo estoy disfrutando y quiero aprender a disfrutarlo con ustedes un poquito más, con mi familia. Dale, negra, ¿querés hablar? Dale, pues. La negra tiene bateo libre, oye. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Por eso es que nosotros podemos ver ese viaje de Abraham en este matrimonio. Siempre que obedecemos a Dios, nosotros tenemos bendición. Le decía yo a mi esposo y al grupo de oración, solo uno basta para que la familia sea transformada. Uno basta para que el matrimonio se transforme. Uno basta que le crea a Dios y tus circunstancias cambian. ¿Oyeron a Luis Enrique? Jamás pensé estar acá, jamás me imaginé que yo, menos yo en ese momento, ¿verdad? Pero cuando fuimos a los pies de Jesucristo, cuando le abrí mi corazón al Señor, cuando comencé a creerle a Dios, las cosas empezaron a ser diferentes. Al inicio yo oraba a mi manera, pero siempre llega a tiempo el Señor. Llega un momento en que la fe tuya se activa y pasamos por procesos diferentes cada uno de nosotros. Y a veces creemos que creemos, pero no estamos creyendo. Pero sí sabemos que hay un momento en nuestra vida que estamos clamando con fe. Y sabemos que lo que estamos pidiendo vamos a recibir. Fue mi experiencia. Dios me decía que tenía que perdonar.
¿Y cómo le decía? Pues leyendo la Biblia. Tal vez a mí no me ha hablado como a otras personas les habla, pero la palabra de Dios a mí me habla cuando me dice que yo tengo que perdonar. Por eso cuando mi esposo fue a pedir perdón, le fue fácil, porque no tuve que sacarle facturas hasta el día de hoy. Porque Dios me mandó a perdonar, no a sacarle la factura. Dios me dijo que yo tenía que ser obediente y era hacer las cosas que Él me decía. Perdona, perdona. Y a veces estas son las cosas que son difíciles. Esta es la ruta de Abraham para poder recibir todas las bendiciones. Lo podemos ver en cada matrimonio de nosotros. Si nosotros nos disponemos, si nosotros le creemos a Dios y le permitimos que Él haga en cada uno de nosotros, va a cambiar nuestras circunstancias. Y poder disfrutar entonces de un matrimonio, poder disfrutar de una familia nueva, poder disfrutar de trabajos bendecidos bajo la mano de Dios. Hoy podemos disfrutarnos de una manera diferente. Hoy hay respeto y admiración hacia mi esposo, porque también se lo ganó cuando vino y pidió perdón. Porque no solamente me tocaba perdonar, él pidió perdón, porque Dios puso valor en su corazón. Y estos son los propósitos que Dios tiene, de convertir a una pareja que estaba a espaldas de Dios, a un ateo como Luis Enrique era, ¿verdad? Que no creía en Dios, y lo demostró de muchas formas, hasta que Jesús vino a su vida. Entonces hoy tenemos a Luis Enrique, que hoy nos habla de ese amor y de esa misericordia de Dios. Pero ¿saben? Dios nos está hablando en esta noche. No deje que la semilla que hoy está cayendo se la lleven los pájaros, porque hay pájaros volando, que están interesados que esa semilla no dé fruto, porque son distracciones. Dios quiere levantar tu matrimonio, quiere levantarte a vos como persona, quiere fortalecerte si aún tu esposa o tu esposo no están en tu hogar. Quiere formarte, quiere capacitarte. Y puede ser que tu esposo o tu esposa esté en tu casa, pero no son uno. Dios nos ha enseñado que nosotros somos uno. Uno más uno no es dos. Uno más uno es uno más grande, uno más fuerte. Uno que tiene base, uno que está consolidado, un uno grande. Eso es lo que Dios ha hecho en este matrimonio. Y eso es lo que quiere hacer, pero nos distrae el enemigo. Nos distrae. Abran su mente y abran su espíritu a ese hombre interior que cada uno de nosotros tenemos. Ese es el que hoy va a ser alimentado. No permita que la semilla se vaya a otro lugar. Ok, amor, gracias. Gracias. Yo les decía que es importante en este viaje de Abraham ver el rol que juegan las emociones, porque las emociones son traicioneras. Miren aquí, viene el momento de la prueba más dura que aparece en la Biblia para cualquier ser humano. Dios llama a Abraham, le dice, te vas con tu hijo. Otro día hablaremos de la tipología de Cristo en Isaac, el hijo del sacrificio. Isaac cargó la madera, Cristo cargó el madero. Hay una serie de analogías que podemos aprender de aquí. Pero lo que quiero decirle es que se van a esta tierra, toma tu único hijo a quien ama y me lo das como sacrificio. Miren, cada uno de nosotros tenemos un Isaac que entregarle a Dios. A veces tu mente, que vive razonando y cuestionando, a veces es tu orgullo, a veces amamos más a los amigos que a la familia, a veces son los vicios. Hay gente que está sometida al alcohol y el alcohol está destrozando su matrimonio. A veces son las mentiras y vos ves que siguen aferrados a la mentira a expensas del daño que están causando en el corazón, a costa del daño que están causando en el corazón del matrimonio y de la familia. ¿Qué es lo que tenés que ofrecerle a Dios vos hoy? ¿Qué es? A veces el cansancio, a veces sentimos que ya dimos todo. Y Dios te dice, una milla más. A Abraham, Dios le pidió a su hijo, al único hijo, al hijo de la promesa. Y Abraham tomó la decisión, se levantó de temprano, cortó leña. Al tercer día, fíjense, igual que Jesús, ¿verdad? Abraham vio de lejos el monte y le dice, adoremos y volveremos. Se quedan los empleados allí y hace un viaje solo con su hijo. ¿Te das cuenta la fe de Abraham? El valor de Abraham, la confianza de Abraham. Y mire el poder, vamos a hablar de esto en otro momento, que tiene el hablar bien. Abraham dijo a su siervo, espérenme aquí con el asno
Yo y el muchacho iremos hasta allí, adoraremos y volveremos a vosotros. Estaba profetizando Abraham, vamos a ir y voy a regresar con mi hijo, a pesar de que sabía que iba a sacrificarlo. Y Abraham dijo, porque poderoso es Dios para levantarlo aún de en medio del polvo. Yo creo que Abraham pensó, lo voy a sacrificar y después Dios me lo va a volver a la vida. Y por eso, mira cómo proclamó, señoras que están peleando una batalla, digan, voy a adorar a Dios y volveremos a estar juntos con mi esposo y mi familia. Los hombres que están peleando batalla, me llamó alguien de Argentina, que aprovecho para enviarle un saludo cariñoso, que está peleando una batalla y me decía, don Luis, he entendido que uno es suficiente para pelear una batalla. Abraham fue a pelear una batalla solo. Sara no sabía, fue, confió y trajo la victoria por fe. Por fe. Un hombre que está peleando una batalla puede decir, voy a seguir adorando al Señor y volveremos a estar juntos. Volveremos a ser restaurados, volveremos a ser familia. Esta es la esperanza que tenemos cuando la sustenta la fe. Cuando no hay fe, ¿sabes qué decimos? Bueno, vamos a ver, yo voy a hacer mi fuerza porque la peor lucha es la que no se hace. Por si no saben, esa es una frase de Carlos Marx, ateo. La peor lucha es la que no se hace. No sabemos ni de dónde decimos las cosas. Y vos te das cuenta que esa no es esperanza. La esperanza es la que se sustenta en la fe. Y la esperanza no avergüenza porque hemos puesto nuestra esperanza en Jesucristo. Romanos 5, capítulo 5, versículo 5. El amor de Dios no avergüenza. El Espíritu Santo no nos va a dejar avergonzados. Vean que aquí profetizó y pasó la prueba más grande de fe a Abraham que se le ha pedido a un ser humano. Sin embargo, vos ves que a veces nos pasa esto. Podemos estar pasando por tremendas pruebas, pero cuando nos fijamos en las circunstancias externas, mirá lo que le pasó a Abraham. Iba en una ruta, en Canaán había una gran hambre, venís de una batalla donde estás ofreciendo a tu hijo y salís victorioso. Y le dicen a Abraham, a la tierra que vas hay hambre. Y Plac se para y se llena de miedo. Y se va a Egipto, eso está en Génesis 12:10, porque había allí una hambre grandísima en esa tierra y se fue a Egipto porque allí no había hambre. Nosotros hacemos cosas. Dios no sabía que había hambre. Dios no sabía los problemas que hay en tu matrimonio. No los conoce el Señor. Entonces, ¿por qué estamos asustados? Como si Dios no tiene información de nosotros. Como si Dios no sabe lo que está pasando. Entonces, toda esa inseguridad en que se ha caído, he perdido el trabajo, tengo temor. Miren todas las razones de las últimas 3 semanas. Ahí están, probablemente se vean algunos retratados, porque por lo menos aquí hay una pareja y media a la que hemos atendido. Hay inseguridad en mí. Él no termina de establecerse, lo miro muy inquieto, está inseguro y eso me genera inseguridad. Se ha caído el trabajo y estamos ganando menos porque ahora yo no trabajo, solo trabaja él. Tengo temor porque en estas circunstancias en que estamos, nada es seguro. Los bancos ya no nos prestan, no tenemos proyectos. Eso lo hablamos el lunes con la pareja que estamos en el devocional. Todos presentimos que se puede venir algo peor. Preguntarle por qué. No sé, pero como yo oí decir eso en la barbería, o sea, ese es un tremendo lugar para que te den ánimo y te informé. O sea, imagínate la autoridad y el poder de profetizar que tiene el barbero. Digo eso y salió asustado. Esto parece chiste, pero es cierto, hermano. No, fue que estábamos platicando, hicimos un análisis ahí, estábamos varios ahí en la barbería, y yo me quedé porque estuvo interesante la plática, y esto se mira oscuro. Luego, bueno, si vos te juntás con pesimistas, vas a ver el mundo cuadrado. Y como dice, es que este país, usted sabe, aquí el hierro flota y el corcho se hunde. Sí, seguirlo diciendo y te va a pasar a vos, a mí no. Aquí, miren, no se extrañe el día que llueva de abajo para arriba. Vos oís cada cosa, todo eso salió. Mire, me salió una oportunidad para irme afuera. Por cualquier razón abandonamos la familia y migramos. Vean cuánta gente se está yendo. Y me causa una tristeza en mi corazón el montón de niños abandonados.
Fuimos a una iglesia, a un pueblecito allá, San Nicolás, en Estelí, y dice el sacerdote allí: vamos a orar por el desastre familiar que hay en el pueblo. Más de la mitad de los jóvenes casados se han ido del pueblo. Dicen que para mejorar la situación de la familia, y la verdad es que ellas van a establecer otra y dejan abandonada la que tienen aquí. Así que vamos a orar. Y le digo a Aura Rosa: oí cómo nos habla el Señor a donde vayamos. ¿Cómo nos habla Dios de este tema de la familia? Bueno, ahí está Abraham haciendo lo mismo. ¿Cuál fue el resultado? Nos olvidamos que Él es nuestro protector y nuestro proveedor. Y en ese contexto, la oración que se hace más necesaria se vuelve una oración llena de ansiedad, llena de duda, llena de angustia, y entonces comenzamos a cuestionar la eficacia del plan y los propósitos de Dios, y aquí nosotros comenzamos a cargarnos y abrirles puertas al enemigo. Muchachos, hoy un buen día para revisarnos en casa juntos. ¿Lo hemos hecho nosotros? Hay áreas de nuestra vida que están así, revisamos. Porque Dios nos está enseñando estas lecciones para nuestra familia, para el ahora y para la vida eterna, para nuestro servicio futuro y nuestro servicio presente, para nuestro crecimiento espiritual. Este es el propósito de Dios. Este es el propósito de Dios. Yo decía que esta charla es una charla que lo que deseo es que se vayan cargados, motivados, cargados de reflexión. ¿Qué me está pasando? ¿De verdad estoy creyendo? Él nos pide obediencia. Y eso es hacer lo que Él dice, como Él dice, cuando Él dice. Nosotros nos cuesta esta parte. No esperamos los tiempos de Dios. Dice una persona: mi esposo se fue, pero yo le escribí y le dije que me iba a divorciar de él. Ni siquiera esperó que su esposo viniera para hablar con él. Pero cuando manda el correo y aquel lo recibe, ¿y qué es lo que te pasa? Entonces, voy a pedir una consejería. Entonces llama a la consejería. ¿No crees que debió haber sido a la inversa? Pedir la consejería, sosegate, calmate, descargate con Dios, anda a pedir esa consejería, oí consejos sabios, que oren por vos y después sosegadamente habla con tu cónyuge. Pero lo hacemos al revés. Eso no es obediencia. Cuando nosotros tenemos dudas, cuando le tenemos más al hombre que a Dios, a las circunstancias que a Dios, cuando confiamos más en nuestro plan que en Dios, estamos próximos a una derrota. Tengamos cuidado, tengamos cuidado. Y quiero ir terminando, porque aquí ustedes ven que Abraham se fue. Hagan su tarea en la casa. Lean ese mismo capítulo 12, lean del verso 11 al 13. Se van a ver que Abraham llega a su casa, llega a Egipto, donde va a estar bien, y alguien le mira a la esposa y parece que doña Sara era una mujer bien hermosa, y entonces se la codiciaron. Y entonces aquí viene y le dice a Abraham: fíjense, el que dijo voy a matar a mi hijo por fe en Dios, cuando te vean los egipcios van a decir, espérenme, comienzo por esto: aconteció que cuando estaba por entrar a Egipto, dijo a Sarai, su mujer: he aquí que ahora, o sea, Abraham tomó como 60 años para darse cuenta que la mujer que tenía era hermosa. Hombre, los hombres somos re brutos, hermano. Aquí está viendo al padre de la fe. Y si vos te detenés igual que yo en esta palabrita, le digo: negra, ahora me doy cuenta qué valiosa que sos. Ahora. Y me dice Laura Rossi: ¿por qué decís hasta ahora eso? Y le digo yo: ¿y cómo vos decís ahora tengo un buen esposo? Ahora. Y me la estoy desquitando, le digo ya. Pero vos qué, mirá a Abraham un montón de años juntos. Y le dice: ahora me doy cuenta que era una mujer de hermoso aspecto. O sea que antes ni siquiera había echado de ver. Pregúntenle cuándo fue la última vez que piropearon a su esposo ustedes. Que está bonita, que te queda bien algo. Silencio en la noche. Queda todo en calma. ¿Ah? Reinel, ¿cuándo fue la última vez, Erika? ¿Ah? Hace rato. Ah, bueno, pues, ¿te fijas que no me equivoco? Ahí está.
Ahora me doy cuenta. Y entonces, ¿sabes qué? Por quedarse con vos me van a matar a mí. Entonces le dice a la esposa, decirle que sos mi hermana para que me vaya bien a mí, te vaya bien a vos y mi alma viva. ¿Te das cuenta? ¿Cómo puedes entender este cambio de actitud en un hombre del tamaño de la fe de Abraham? Quiero apurarme y decirle, el resultado fue desastroso. Siempre que surge la mentira, el egoísmo, matrimonios falsos por interés. Ahí estaban unos que iban de viaje, se iban a casar y a buscar papeles. Y a casarse de mentira para conseguir papeles. Cuando dudamos y surge la duda de lo que Dios puede hacer, el desastre está a la vista. Hermano, lo grave de esto es que queremos cambiar lo que Dios nos ha dado en nuestro plan, por nuestra seguridad, cuando estamos dañando a otro. Ojo, si lo que estás haciendo está dañando a otro, nunca viene de Dios lo que estás haciendo. Estás dejando a tus hijos y estás dejando a tu mujer. ¿Vos crees que Dios quiere eso para tu familia? Tengamos cuidado. Ya. Y al final, fíjate que este hombre, por causa de Sara, mira, vieron que era bien hermosa, los egipcios lo vieron, entonces ¿sabes qué? Iba a ser una esclava sexual del faraón, pero a Abraham le dieron vacas, ovejas y bueyes. O sea, estaba cambiando a su mujer por un par de vacas y una... Parece que la historia no nos toca. Espérame. ¿Cuánto cambiamos a la esposa y a la familia por el trabajo? Dale. Gente que vive en un afán, en una actividad febril en términos económicos y laborales. Dale. ¿Cuántos cambiamos a la familia, estar tiempo con la familia y preferimos estar con los amigos? Dale. ¿Cuántos preferimos pasar el fin de semana con una pandilla de vagos? Y yo lo sé porque lo hice, jugando fútbol o béisbol en los campos y no estar con la esposa. Tito, venite que te estamos esperando. Ahí llego. Tito, vení que ya vamos a almorzar. Ahí llego, negra, yo llego, espérame, yo llego, ya termino. Tito, vení, te está cayendo duro, César, ya veo la cara en la Libia. Durísimo. Qué bien que viniste. Y ponete colorado, que quiere decir que te está yendo bien. Al final, fíjate que Dios le mandó un sueño a ese hombre. Le dijo, cuidado, toca a esta mujer, porque esa es la esposa de Abraham. Dios guardó y devolvió sana y salva a Sara a la casa de Abraham. ¿Viste? A ver, te pregunto, ¿quién fue fiel? ¿Vos o Dios? Ajá. Por eso tenemos que confiar, porque al final de la historia, siempre Dios nos va a llevar a lugares donde va a mostrar su misericordia. Cuando hacemos lo que no debemos hacer, cuando decimos lo que no debemos decir y vamos a donde no debemos ir, terminamos llegando a donde no queríamos llegar y perdiendo todo lo que creíamos amar, incluso lo que Dios nos había dado. Que Dios los bendiga y buenas noches. Vamos a orar. Vamos a orar todos para darle gracias a Dios y pedirle perdón por las veces que hemos cambiado la ruta nosotros. ¿Les parece que oremos todos? Ok. Padre, en el nombre de Jesús, esta noche le damos gracias por su palabra, por confrontarnos, por mostrarnos su fidelidad, su amor, su misericordia. Hoy le pido perdón por todos mis pecados, por las dudas, por los temores, por dudar de su fidelidad, por alterar su orden y afectar el plan y los propósitos que usted tiene para mí, para mi matrimonio y mi familia. Hoy le pido perdón. Me rindo a usted, Señor Jesucristo, y le recibo en mi corazón como mi Salvador, mi Señor, mi restaurador de mi vida, mi matrimonio y mi familia. Creo, Señor, que usted es mi proveedor. Creo que usted me guía y creo en usted, a pesar de no entender
las circunstancias actuales. Pongo mi fe y mi confianza en usted, en el nombre santísimo de Jesucristo. Y le pido, Espíritu Santo, que me llene de su presencia y que vuelva a guiarme otra vez, porque haré caso en la ruta, en el camino que Dios ha trazado para mí, para mi matrimonio y para mis hijos. Yo le doy gracias, Señor, en el nombre precioso de Jesús, por su amor incondicional. Creo que Jesús murió por mí en la cruz del Calvario, que resucitó, y por eso le pido, Padre, que inscriba mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida, y que sus promesas se cumplan en mi vida, en el nombre de Jesús. Amén. Y le vamos a dar un aplauso al Señor.